Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 4 del curso Introducción al Derecho Privado. En este video hablaremos del concepto, formación, elementos y clasificación del contrato. Concepto de contrato. Contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear vínculos y obligaciones. Formación del contrato. Las etapas de formación del contrato son la oferta y la aceptación. Oferta es el hecho de proponer la concertación de un contrato. Para que la oferta tenga validez, esta debe ser completa, ser comunicada al destinatario y ser vinculante. Aceptación es dar asentimiento a la concertación de un contrato. Para que la aceptación tenga validez, esta debe ser definitiva y ser comunicada al oferente. Elementos del contrato son los fundamentos esenciales del contrato y son requisitos para su validez. Los elementos del contrato son el consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa. Consentimiento es la manifestación de voluntad de una persona para vincularse a un contrato. Capacidad es la aptitud de una persona para ser titular de relaciones jurídicas. Objeto es la obligación que hace nacer un contrato. Causa es la finalidad que persigue la celebración de un contrato. Clasificación del contrato. Según su naturaleza, el contrato se clasifica en unilateral o bilateral. Contrato unilateral es aquel en el cual la obligación recae sobre una sola persona. Contrato bilateral es aquel en el cual la obligación recae sobre dos o más personas. Según su objeto, el contrato se clasifica en oneroso o gratuito. Contrato oneroso es cuando todas las partes reciben un beneficio. Contrato gratuito es aquel que beneficia solamente a una de las partes. Según su formalidad, el contrato se clasifica en solemne o no solemne. Contrato solemne es aquel que requiere formalidades legales para su validez. Contrato no solemne es aquel que no requiere formalidades legales para su validez. Según su efecto jurídico, el contrato se clasifica en obligatorio o resolutorio. Contrato obligatorio es aquel que genera obligaciones a los contratantes. Contrato resolutorio es aquel que extingue un contrato anterior. Según su forma de existencia, el contrato se clasifica en principal o accesorio. Contrato principal es aquel que no requiere de ningún otro contrato para su efectividad. Contrato accesorio es aquel que requiere de otro contrato para su efectividad. Según su disposición legal, el contrato se clasifica en nominado o innominado. Contrato nominado es aquel que figura establecido en la ley. Contrato innominado es aquel que no tiene ninguna denominación legal. Según su ejecución, el contrato se clasifica en instantáneo o de tracto sucesivo. Contrato instantáneo es cuando la obligación se cumple en el momento de la ejecución. Contrato de tracto sucesivo es cuando la obligación se ejecuta en plazos periódicos. Según su perfeccionamiento, el contrato se clasifica en consensual o real. Contrato consensual es el que se perfecciona con el solo acuerdo de las partes. Contrato real es aquel que se perfecciona con la entrega de un objeto. Según el término, el contrato se clasifica en contrato de libre discusión o contrato de adhesión. Contrato de libre discusión es cuando todas las partes pueden dilucidar los términos del contrato. Contrato de adhesión es cuando los términos son fijados por una de las partes de forma anticipada. Según el consentimiento, el contrato se clasifica en individual o colectivo. Contrato individual es cuando el consentimiento es otorgado por un solo individuo. Contrato colectivo es cuando el consentimiento es otorgado por un grupo de individuos. Según la certidumbre, el contrato se clasifica en conmutativo o aleatorio. Contrato conmutativo es el que se estipula sobre un hecho cierto. Contrato aleatorio es el que se estipula sobre un hecho incierto. Efectos del contrato. Los contratos solamente tienen efectos sobre las partes contratantes. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete para recibir notificaciones, dale like, comparte y deja tu comentario. Gracias y hasta la próxima.